Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a hablar de cuál es el siguiente juego que sacará Rockstar Games. Vamos a considerar varias posibilidades y todo lo que sabemos de ellas, incluyendo los juegos que todos os estáis imaginando y hablando también de algunos que no esperáis. Pero antes de que comience el vídeo me gustaría deciros que si os gusta, no os olvidéis de darle like. Sin nada más que añadir, comenzamos. En 2011 se lanzó un juego que había levantado bastante hype por sus características innovadoras, un juego que jamás hubiéramos esperado de la compañía, pero que llevaba la interacción entre personajes a otro nivel. Y no precisamente porque fuera muy amplia de opciones, sino porque los personajes tenían unas expresiones muy logradas para la época, con una tecnología completamente nueva y desarrollada casi en exclusiva para este juego. L.A. Noire pasó sin pena ni gloria por las tiendas del mundo, pero se trata de uno de los juegos más infravalorados de la compañía, que sin embargo se vio muy afectado por enormes problemas a lo largo del desarrollo. El equipo de desarrollo principal era el conocido como Team Bondi, que trabajaba a las órdenes de Brendan McNamara, quien a su vez trabajaba a las órdenes de Rockstar. Las jornadas extremadamente largas y los empleados absolutamente quemados en la última etapa del desarrollo afectaron al producto final, haciendo que incluso en las últimas fases tuviera que enviar refuerzos la propia Rockstar. Según se pudo saber por una entrevista a uno de los empleados, había cierto ambiente de miedo cuando había que tratar con Rockstar, y sobre todo cuando alguno de los jefes se acercaba al estudio a ver cómo iban las cosas. Tras el lanzamiento del juego, el estudio estaba en unas condiciones tan desastrosas que se vio obligado a cerrar, pero algunos miembros del equipo trabajaron en una especie de continuación espiritual de L.A. Noire que se iba a llamar War of the Orient, y que tenía toda su esencia, aunque se situaba en un contexto completamente distinto. Tenemos este gameplay filtrado, pero si bien no hay confirmación, todo parece indicar que también fue cancelado. Precisamente por la pasión que despertó el primer L.A. Noire es por lo que Rockstar podría decidir realizar una segunda entrega, esta vez desarrollada íntegramente por ellos, y algo que nos hace pensar en que podrían haber pensado en esto es la extraña salida de L.A. Noire VR, con casos adicionales adaptados a la realidad virtual, así como para Nintendo Switch en el 2017, 6 años después de su lanzamiento original. Parece extraño ese interés a estas alturas, y si imaginamos un L.A. Noire 2 con la profundidad del mundo abierto por la que destaca Rockstar, realmente podríamos estar hablando de un juego más que prometedor. Continuando con un peso pesado, tenemos a la saga más famosa de Rockstar, la que le ha hecho nadar en la piscina del dinero, como dijo en una ocasión uno de sus trabajadores, aunque desde la sombra. El desarrollo de GTA 6 seguramente lleve en marcha varios años y hay muchas incógnitas sobre dónde se podría situar. En un primer momento se especuló con que podría volver a ser en Liberty City, ya que un colaborador cercano a Rockstar así lo dijo, pero sin embargo no parecía muy fiable, y poco después se anunció una filtración de que el juego transcurriría en Vice City y otra ciudad latinoamericana, sin especificar cuál iba a ser esta ciudad. Si bien la filtración viene de un medio serio, no dieron más datos de cómo habían conseguido la información, por lo que debemos tomarla con cuidado. Rockstar ha marcado un precedente con GTA V, y GTA Online a día de hoy le sigue dando cientos de millones de dólares cada trimestre en ventas de tarjetas tiburón, pero esto va a acabar en algún momento, y en ese momento deben estar preparados para sacar la siguiente entrega. Dan Houser, creador de Rockstar y guionista de todos los Grand Theft Auto, concedió una entrevista hace pocos meses, justo antes de la salida de Red Dead Redemption 2. Es uno de los personajes ilustres de Rockstar más ocultos que hay, pocas fotos hay de él, y las entrevistas, que se cuentan con los dedos de una mano, son todas escritas, ninguna tiene fotos o vídeos de él. Este vídeo en la fiesta por el lanzamiento de GTA V y la entrega de premios de los BAFTA son las dos únicas veces que le hemos visto, y por eso cuando habla hay que atender muy bien a cada mínima cosa que dice. En la entrevista que os comentaba habló durante algunos segundos de cómo sería GTA 6 y cuándo podría salir. Sobre cómo sería simplemente dio pistas de que no le encajaba en la actualidad americana de Donald Trump, ya que esto era tan cambiante que se quedaría anticuado enseguida, y esto podría ser una señal de que el juego no se desarrollaría en el presente, aunque quizás sea precipitarse demasiado. Hace 5 años de la salida de GTA V, justo el tiempo que pasó entre el lanzamiento de GTA 4 y el de GTA V, pero los desarrollos de Rockstar cada vez son más largos, por lo que puede que aún debamos esperar algunos años para tener el próximo GTA en nuestras manos. Y digo algunos años para tenerlo en nuestras manos, porque para ver un tráiler puede que no falte tanto. En
2009, en la conferencia de junio del E3 de Los Ángeles, Sony anunciaba un nuevo videojuego desarrollado por Rockstar North, los creadores de todos los Grand Theft Auto, un juego que iba a ser exclusivo para PlayStation 3 y que nos llevaría a la Guerra Fría a situaciones de sigilo e infiltración. Agent era como se había decidido llamar y desde entonces se creó una página web promocional que incluía su logo y las palabras Coming Soon, que se traduce como muy pronto o próximamente. Iban pasando los años y veíamos cómo poco a poco parecía más evidente su cancelación. El momento más importante fue cuando se filtraron algunas imágenes de cómo era el juego en 2009 y posteriormente otras de cómo lucía el juego unos años más adelante, haciéndonos pensar que el juego había sido cancelado, ya que de otra manera era difícil entender la aparición de estas filtraciones, sobre todo porque no eran 100% filtraciones, sino que provenían de diseñadores que habían trabajado en el juego y que habían colocado las imágenes en su portfolio. Con la salida de PlayStation 4, la gente empezó a considerar de manera casi definitiva la cancelación del juego, que ya llevaba 4 años sin dar ninguna pista desde que había sido anunciado por Sony, pero había algo que anulaba todos estos pensamientos y que nos dirigía a pensar que el juego seguía en desarrollo, aunque lentamente, afectado por el resto de desarrollos de la empresa. Ese algo es que Take-Two, la dueña de Rockstar, seguía renovando la marca Agent año tras año sin fallar, año tras año, hasta hace un mes. En diciembre de 2018, hace solo unas semanas, trascendió la información de que finalmente Take-Two había decidido no renovar por primera vez la marca Agent, quitando todas las esperanzas de que este título salga finalmente. Pero a pesar de todo esto, debemos formular dos teorías. La primera es que el juego esté efectivamente cancelado, cuya conclusión es que Rockstar estaría en deuda con Sony, a quien prometieron un juego exclusivo para su consola, deuda que deberían saldar llegado el momento, dando beneficios exclusivos a la compañía o desarrollando otro juego exclusivo. La otra opción es que Agent no esté cancelado y que solo haya sufrido un cambio de nombre o que Rockstar tenga algún plan concreto para el juego, ya que incluso a día de hoy, en 2019, sigue estando abierta la página Agent con el cartel Coming Soon y sigue apareciendo como un juego futuro en la librería de la página de Rockstar, a pesar de que esta página ha sido renovada en más de 2 ocasiones. Es el último juego que hemos recibido y aunque está tan lleno de contenido que nos llevará aún algunos meses completarlo al 100%, y me refiero al 100% real, no al 100% de las estadísticas del juego, que ese es más fácil. De hecho, apenas hay que hacer 25 eventos aleatorios o encuentros fortuitos, como se llaman aquí, para el 100% del juego, pero en total hay 120 y muchos de ellos con diferentes variantes. Aún así, no podemos evitar pensar en cómo podría ser un Red Dead Redemption 3 viendo cómo de grande y profundo ha sido este, así como cuándo podría salir. Lo que sí sabemos es que el mismo Dan Houser ya aclaró que si Red Dead Redemption 2 vendía bien, cosa que ha hecho, desde luego habría un Red Dead Redemption 3. ¿Dónde se desarrollará? ¿En qué época? ¿Estará Arthur Morgan? Estas son preguntas para las que falta mucho tiempo aún para responder. Es extraño hablar a estas alturas del DLC del modo historia cuando podemos pensar que está más que cancelado, pero aún así hay información que creo que debéis conocer. Como ya sabéis, en 2016 se filtró una imagen de Liberty City en el motor de GTA V, imagen que no provenía de ningún mod y que era suficientemente distinta a la de GTA 4 como para considerarla una revolución. Entonces se pensó que era una captura del DLC del modo historia de GTA V que transcurriría en Liberty City, o que por lo menos tendría la aparición de esa ciudad en algún momento. El tiempo pasó y a pesar de que este DLC estuvo en desarrollo y hay quien piensa, entre los que me incluyo, que se llegó a terminar o al menos a etapas muy avanzadas cercanas a su finalización, sea como sea se canceló su lanzamiento para centrarse en GTA Online. Esto es un tema que trataremos más adelante en otro vídeo, ya que se relaciona con la salida de Leslie Benzies de Rockstar Games, pero hace no muchos meses, en 2018, Jan 2295, conocido por anunciar DLCs y contenido futuro con bastante precisión antes de sus anuncios oficiales, dijo que había tenido contacto con algunas personas de Rockstar o cercanas a ella que le habían confirmado que el DLC del modo historia volvía a estar en la parrilla de salida, como plan B de Rockstar. Sería lanzado de manera inminente si Red Dead Redemption 2 o Red Dead Online fracasaban, para volver a llevar a la gente a GTA Online y que siguieran consumiendo tarjetas tiburón, asegurando los ingresos de la compañía. El éxito de Red Dead Redemption 2 en ventas ha sido rotundo, pero el de Red Dead Online parece muy confuso, con un mundo más vacío de lo esperado y con una extraña ausencia de cosas como golpes,
cazabancos, algo que habría encajado muchísimo con la dinámica de este juego, o eliminando todas las actividades secundarias del modo individual como el póker, algo que ya de por sí es adictivo y habría alimentado el mundo del juego para mantener a la gente jugando. El futuro es muy incierto y aunque el lanzamiento del DLC del modo historia parece poco probable, debemos tener en cuenta toda esta información. Hay un juego completamente desconocido del que prácticamente no sabemos nada. En 2016, Rockstar y Take-Two registraron la marca Judas. Rápidamente empezó la especulación sobre si este sería el siguiente juego que sacarían, pero a pesar de que han pasado 3 años no hay nueva información. Junto con la patente se inscribió un logotipo provisional en el que simplemente se ve la palabra Judas con una tipografía muy genérica, sin más adornos que las serifas, que es como se llama a los pequeños trazados que sobresalen de la letra, pero que son extremadamente comunes en muchas de las tipografías que existen y han existido. Hacer preguntas sobre la posible trama, si es un mundo abierto o si saldría en un futuro cercano, es hacer preguntas sin ninguna posible respuesta ni nada aproximado. Aunque hay algo muy curioso, y es que el registro de Judas coincide con la marcha de Leslie Benzies de Rockstar, y si bien eso no quiere decir nada, es posible que los hermanos Hauser, dueños de Rockstar, consideren a Leslie Benzies como un Judas. Dejo esto abierto a vuestra imaginación, ya que es todo lo que se puede decir por el momento. Pero puede que Rockstar se esconda un as en la manga, una apuesta segura que le ha dado el éxito en el pasado. Midnight Club recibió muy buenas críticas a lo largo de su historia, y su último juego, Midnight Club Los Ángeles, tuvo unos análisis bastante decentes que lo sitúan con un nada despreciable 82 sobre 100 en Metacritic y un 8,4 sobre 10 en la calificación de los usuarios. Esto ocurrió en 2008 y 11 años después no ha habido ninguna entrega más a pesar de todo su éxito y de que los videojuegos de carreras han seguido teniendo un espacio muy importante de todas las ventas anuales. ¿Dónde está la buena noticia en todo esto? En que el encargado de desarrollar los Midnight Club a lo largo de la historia ha sido Rockstar San Diego, quien se ha mantenido ocupada hasta la actualidad con Red Dead Redemption 2, pero que ahora ya está libre. Midnight Club es un tipo de juego que no llevaría tanto tiempo desarrollar como los grandes mundos abiertos interactivos de Red Dead y Grand Theft Auto. Y lo mejor de todo es que mientras que todos los estudios han estado trabajando unidos en Red Dead Redemption 2 por primera vez, una vez ha salido, todos pueden seguir con sus juegos, lo que nos da la esperanza de que no solo una de las opciones de las que hemos hablado salga en poco tiempo, sino que podrían sacar más de un juego, volviendo al calendario habitual de lanzamientos casi anuales que había antes de GTA V. Pero hay un juego que tiene más probabilidades de ser el siguiente que todos los que os he enseñado. Un juego del que tenemos muchísimas pistas e indicios y que requieren un vídeo dedicado exclusivamente a contarlas todas. Bully 2. Podréis ver el vídeo dentro de solo unos días en el canal. Sin más, yo espero que os haya gustado y un saludo y hasta la próxima. Adiós.